y por lo tanto los mercados pueden reaccionar de manera significativa. Sin embargo, esta semana hemos iniciado con un oro en movimiento bajista. Yo no operaría el euro por lo menos esta semana hasta esperar que tengamos una dirección clara. Se viene una semana muy interesante de volatilidad en los mercados porque el recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que es una de las herramientas más poderosas para controlar la inflación, se va a reportar el día de mañana miércoles, y es por eso que es importante que sepas la volatilidad que puede generar y qué es lo que puede afectar en los mercados que nosotros siempre analizamos y tradeamos, como lo es Bitcoin, el S&P 500, el euro dólar, el oro. Así que prepárate porque hoy tenemos mucho de qué hablar. Mi nombre es Isaac Martínez, trader y analista, y te doy la bienvenida al canal de Chief. Como siempre, iniciamos nuestra semana con el calendario económico y no olvides que todo lo que estamos viendo se basa en horario GMT. El día de ayer, lunes 16 de diciembre, comenzamos la semana con datos de PMI para la eurozona y Estados Unidos, y nos vamos a saltar directamente a lo que ocurrirá el día de hoy, martes 17 de diciembre, a las 7:30 de la mañana, donde se publicarán los informes de ventas minoristas generales y las ventas minoristas principales en Estados Unidos. Estas ventas minoristas siempre suelen reflejar el gasto total en tiendas, lo que da una idea de la fortaleza del consumidor. Las ventas minoristas principales excluyen ciertos elementos volátiles como son el sector de automóviles y también la gasolina, ofreciendo una visión más clara de las tendencias de consumo. ¿Por qué nos interesa? Porque esto puede mover significativamente al dólar y también a las acciones que le damos seguimiento. Nos vamos a saltar al día miércoles 18 de diciembre, el día de mañana a las 1 p.m. Habrá eventos claves sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos, como te acabo de comentar en la introducción. Dice que en primer lugar se anunciará la tasa de fondos federales, la principal herramienta de la Fed para controlar la inflación y apoyar el crecimiento económico, y si la Fed sube estas tasas de interés que te vengo comentando, puede fortalecerse el dólar, pero perjudicar a las acciones. Vamos a ver adelante también en los fundamentales qué es lo que están diciendo los profesionales acerca de este recorte de tasas o aumento de tasas de interés. Junto con la decisión sobre las tasas se van a publicar las proyecciones económicas de la Reserva Federal que muestran las perspectivas de la Fed sobre la inflación, el crecimiento y también el desempleo. Posterior a esto se difundirá la declaración de la Fed que resume las razones detrás de su decisión. A la 1:30 p.m. tendrá lugar la conferencia de prensa, y esto es fundamental ya que los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, suelen ser muy cruciales al momento de poder considerar futuras decisiones sobre las tasas de interés, y por lo tanto los mercados pueden reaccionar de manera significativa. Vamos con lo siguiente. Jueves 19 de diciembre a las 7:30 de la mañana, Estados Unidos publicará el PIB final del último trimestre. Es un indicador que mide el valor total de bienes y servicios producidos en la economía. Si el PIB supera las expectativas, indica que nos hemos encontrado en un crecimiento económico y la confianza en el dólar aumentará. Al mismo tiempo se dará a conocer el informe de solicitudes de desempleo, que mide el número de personas que solicitan beneficios por desempleo por primera vez. Las solicitudes más bajas señalan un mercado laboral fuerte, mientras que solicitudes más altas pueden indicar debilidad económica. Finalmente, el viernes 20 de diciembre a las 7:30 de la mañana se publicará el índice de precios del gasto de consumo personal. Es el indicador de inflación preferido por la Fed y rastrea cómo cambian los precios en toda la economía, excluyendo alimentos y energía. Una inflación más alta aumenta la probabilidad de aumentar las tasas de interés en el futuro, lo que a su vez podría impactar a todos los mercados financieros. Así que es por todos estos fundamentales que debes considerar la importancia de lo que ocurrirá el día de mañana miércoles con la Reserva Federal y las tasas. Quédate atento a la volatilidad y opera en consecuencia. Vamos ahora sí con las noticias más importantes de la semana, y tendremos en cuenta que el oro mantuvo una semana muy volátil, comenzando con fuerza y alcanzando nuevos máximos antes de iniciar su retroceso, y esto debido a datos de inflación más altos en los Estados Unidos y también al fortalecimiento del dólar, que también analizaremos a continuación. Sin embargo, esta semana hemos iniciado con un oro en movimiento bajista, que cotiza en estos momentos a $2,640 por onza. En todo el movimiento que te acabo de explicar, el principal impulsor de ese repunte fue la noticia de que el Banco Central de China reanudó las compras de oro después de meses de pausa, lo que generó optimismo en el mercado. Sin embargo, el jueves, el informe de índices del precio del productor de Estados Unidos mostró un aumento de la inflación mayor al esperado. Estos datos afectaron al oro porque una mayor inflación aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas por más tiempo. Cuando las tasas permanecen altas, el dólar se fortalece, lo cual es negativo para los precios del oro. El viernes, el oro perdió su impulso, rompiendo por debajo del nivel clave de soporte de $2,676 y continuando su caída hasta cerrar la semana
a la baja. Una combinación de fortaleza del dólar y toma de ganancias entre los traders contribuyó a esta caída. A pesar de todo este retroceso y a pesar de que nos encontramos en los 2640, como te acabo de explicar, el oro no ha tenido un retroceso muy significativo, teniendo en cuenta que no hace mucho estábamos tradeando al oro por la zona de los $2,000. Ahora, hablando de cara al futuro, el sentimiento del mercado está dividido. Algunos analistas proyectaban que esta semana el oro iba a mantener su corrección, que es de hecho lo que está ocurriendo, mientras que otros analistas hablaban de una consolidación, de un rango, hasta de una recuperación, y es algo que lastimosamente no está ocurriendo. Entre los traders minoristas, el 60% sigue siendo optimista, anticipando un repunte. El evento clave a seguir esta semana es la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal el día de mañana miércoles. Aunque se espera un recorte de 0,25%, la atención estará en los comentarios de Jerome Powell sobre el futuro de la política monetaria. Otros datos importantes incluyen las ventas minoristas de Estados Unidos el día de hoy y el índice PCE el viernes, ambos datos cruciales para evaluar el comportamiento del consumidor y las tendencias de inflación. En resumen, el retroceso que tuvimos la anterior semana y también el retroceso que estamos experimentando a lo largo de la sesión de ayer y la sesión de hoy podría ser saludable para el oro. Los analistas se mantienen positivos con el oro a lo largo del 2025, teniendo en cuenta toda la perspectiva económica mundial y también la inflación en Estados Unidos, por lo que es probable que a nivel global se mantenga una fuerte demanda por este refugio de valor. Ahora, cambiando un poquito de mercados, el dólar estadounidense ha tenido una semana muy fuerte y de hecho ha sido una de las más fuertes de este mes. Y esto impulsado debido a las expectativas de que en el 2025 las tasas de interés se recortarán mucho más lentamente. El índice del dólar subió casi un 1%, alcanzando 107 puntos, mientras que los datos de Estados Unidos mostraron que la inflación y el mercado laboral se están enfriando como se esperaba. Los mercados ven como segura una reducción de tasas en diciembre, pero los recortes adicionales podrían retrasarse hasta marzo. Frente al yen, el dólar alcanzó 153.69 tras informes de que el Banco de Japón podría pausar las subidas de tasas mientras espera datos más claros sobre el crecimiento salarial. Los traders esperan que una pausa del Banco de Japón impulse al dólar yen al alza, mientras que una subida sorpresa podría fortalecer al yen. En Europa, la libra esterlina cayó después de que la economía del Reino Unido se contrajera un 0,1% en octubre, señalando una desaceleración más profunda. El euro se recuperó ligeramente, mientras que el franco suizo se mantuvo débil tras un recorte sorpresa de tasas por parte del Banco Central de Suiza. Mientras tanto, el dólar canadiense alcanzó su nivel más bajo en 4,5 años, debido a expectativas de recortes de tasas y preocupaciones comerciales con Estados Unidos. Mientras que el yuan chino se mantuvo estable en medio de informes sobre un posible debilitamiento de la moneda para compensar riesgos comerciales. En general, el dólar sigue fuerte, ya que las políticas de los bancos centrales y los datos económicos impulsan el sentimiento de los inversionistas a nivel global. Ahora estamos viendo el gráfico de la fortaleza del dólar. Ya sabes que es muy importante que siempre iniciemos con este gráfico y no olvides que estamos analizándolo hoy martes en la mañana de la eurozona. Recuerda que hemos proyectado que se mantuviera un movimiento alcista a lo largo de las últimas horas y de las últimas sesiones con la fortaleza del dólar, y yo me mantendría en ese mismo sentido, teniendo en cuenta objetivos que pueden mantenerse en los 107.186, 107.566, donde se encuentran estas zonas, posibles resistencias, y la siguiente zona, última zona, en los 108.071. Altamente probable por parte de esos activos de tener un movimiento alcista. Por último, en caso de que tú consideres de que esta cotización puede seguir subiendo, yo mantendría un objetivo hasta los 108.986, en donde tenemos una zona de imbalance y que te puede servir a ti para considerar zonas objetivos, zonas para poder cerrar tus trades. Por otra parte, para los bajistas, y de hecho sería algo que yo no tendría en cuenta, ya que estamos viendo una estructura alcista con la fortaleza del dólar en temporalidades de 4 horas, si es que tú a pesar de eso te mantienes bajista, yo tendría en cuenta puntos de liquidez. Y de hecho aquí tenemos el punto de liquidez que se formó en las últimas sesiones, que es los 106.698, el siguiente punto de liquidez sería 106.354, el que le sigue 106.040, 105.798 y 105.488. Y si deseas ser un poco más exacto con esta zona, podríamos bajar un poco más, 105.428. Como te puedes dar cuenta, el dólar tiene varias zonas de soporte que yo las llamo como zonas de liquidez, donde el precio podría venir, tomar liquidez y subir, o hacer esto, o hacer esto, o hacer esto, o hacer esto. Tiene varias zonas para que el precio pueda tomar suficiente impulso, suficiente gasolina y de esa manera rebotar al alza. Y es por eso que yo no tendría en consideración un escenario bajista con el dólar. Y no olvides también de que tenemos fundamentales a lo largo de la semana que podrían impulsar
este movimiento alcista que estamos teniendo con la cotización de la fortaleza del dólar. Vamos ahora con el S&P 500. Este análisis yo lo publiqué también en este canal para ustedes y les había comentado de que los objetivos más probables al alza eran llegar a la zona de los 2605, que de hecho fue una zona que se llegó por poquito faltó para llegar. Me parece que apenas fueron un par de dólares para poder llegar, $5 para poder llegar. Yo mantendría todavía esos objetivos alcistas. Sin embargo, sí insisto en la idea de que primero debemos experimentar un pullback, un retroceso antes de que podamos tener un nuevo impulso alcista con el S&P 500. Para eso, me gustaría que tengas en consideración este cálculo que tenemos desde esta zona donde tuvimos una toma de liquidez en este imbalance. Tomó liquidez, aprovechó gasolina, realizó el impulso y a partir de este cálculo, pues el 50%, que recuerda que por debajo del 50% establecemos una zona de entradas en compra, que se encuentra en los 5.976, por debajo de esta zona yo estaría considerando entradas en compra con el S&P 500. Antes de llegar a esta zona, difícilmente yo aprovecharía movimientos alcistas con el S&P 500 y eso para que lo tengas en consideración. Lo siguiente que yo tendría en consideración, si que tú quieres aprovechar este pullback para poder incorporarte al alza, 5.947 como siguiente objetivo y último objetivo 5.905, lógicamente sin tener en cuenta el bajo donde se podría tomar liquidez, 5.853 y punto importante de este vacuum block o este vacío de liquidez, 5.824. Yo personalmente, te lo digo de una sola vez, aquí yo este tipo de movimientos no realizaría porque nos encontramos cerca de un máximo histórico y las probabilidades para ganar este tipo de movimientos son bajas. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer, pero va a ser muy difícil para ti poder aprovechar un movimiento alcista con el S&P 500. Por lo tanto, vuelvo a repetir, yo esperaría, no voy a operar el corto, sino que esperaría que el precio llegue a cualquiera de estas zonas que te acabo de explicar antes de incorporarme. Y la incorporación debería ser sí o sí al alza y, lógicamente, en base a una estrategia. En cuanto al euro dólar, la verdad está muy complicado el escenario, ya que se está debilitando mucho y eso quiere decir que el dólar está teniendo mucha fuerza, está reaccionando de manera muy alcista. Para esto me gustaría que tengas en consideración, por lo tanto, de que las probabilidades es que el euro siga disminuyendo su fortaleza frente al dólar. Te diría también que tengas mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todavía, a pesar de que yo me mantendría bajista con el euro dólar, no se ve una estructura clara. No hay rupturas al alza, no se mantienen máximos crecientes, mínimos crecientes o máximos decrecientes y mínimos decrecientes. De hecho, no lo hay. Aquí es una estructura claramente de rango, por lo que yo te diría, primero que nada, cautela. Segundo, si quieres tomar una dirección, tendría en consideración una dirección bajista, lógicamente también teniendo en cuenta lo que puede pasar con el precio del dólar, con la fortaleza del dólar, y debido a eso, pues yo no operaría el euro por lo menos esta semana hasta esperar que tengamos una dirección clara que nos permita tomar movimientos con mayor probabilidad para ganarlos. Los objetivos que te dejaría para el euro, y te digo con mucha cautela, 1.04533, siguiente objetivo, lo veo acá, 1.04251 y el último, que debería ser ya la última zona, una zona de mucha importancia para el euro porque de romperse podríamos extendernos ante una caída más profunda, 1.03330. Mucho cuidado, vuelvo a insistir con esto, porque difícilmente se le podría ganar en un movimiento al euro dólar, por lo menos en esta semana, bajo mi humilde opinión. En el caso de que te mantengas alcista, de hecho hay varias zonas donde podrías tomar objetivos. Te voy a dejar las zonas más básicas y de hecho las que te diría que tengas en consideración para cerrar ganancias. 1.05682, 1.05945 y 1.06298. Zonas importantes que te pueden servir si estás operando el euro dólar. Por último, vámonos con Bitcoin, el activo que al momento es el más importante porque está generando mucho movimiento alcista, rompiendo máximos históricos y de hecho en los últimos días ha generado la ruptura de 2 máximos históricos. Vamos a tener en consideración que a lo largo de las siguientes horas el precio se podría mantener alcista y por lo tanto podríamos seguir subiendo del objetivo que hemos trazado en los 107.857 como el último máximo histórico, ¿no? Antes de esto, pues del precio, miren que ya ha generado toma de
liquidez en este imbalance, el precio cae a este imbalance y a partir de ahí es rechazado al alza. Eso quiere decir que tenemos muchísima fuerza para que el precio pueda seguir subiendo. Por lo tanto, yo me mantendría con Bitcoin alcista, con mucho cuidado a tomar posiciones en corto e intentar establecer sí o sí objetivos al alza. El siguiente objetivo, sin hacer mucho cálculo, y de hecho es un objetivo muy sólido, lo tendría yo en la zona de los 110,000, porque recuerda que siempre en números redondos nosotros tenemos la posibilidad de que aquí ocurran las famosas resistencias psicológicas, las barreras psicológicas. Por lo tanto, la siguiente barrera que yo consideraría importante se mantuviera en los $110,000. Antes de eso también se encuentra la zona de los 108,500 aproximadamente, donde se encuentra una resistencia por parte del retroceso de Fibonacci, que ya lo hemos calculado contigo anteriormente, pero yo considero que la zona importante, los 110,000, así que tenla en consideración si es que tú vas a realizar cualquier trade al alza con Bitcoin. En cuanto a objetivos bajistas, recuerda que podríamos trazar muchísimos objetivos a la baja con BTC. Te voy a dejar el 0,5 de todo este movimiento, de todo este imbalance, que se encuentra en los 105,402, la zona de los 103,289, zona de los 100,600 y por último los 99,220. Algunos pueden decirte, y de hecho tú vas a ver muchos, tal vez noticias, muchos periódicos o medios de comunicación que te van a decir que el precio podría caer, y de hecho lo más improbable que ocurra es eso. Lo más probable es que el precio pueda seguir subiendo y el precio tal vez no se desplome hasta llegar a objetivos que se encuentren por arriba de los 110,000. Hablamos, y esto lo hemos analizado contigo también, hablamos de profesionales que han establecido objetivos hasta en los $200,000. No es tan probable que lleguemos hasta allá, pero teniendo en cuenta los 160,000, 180,000 antes de tener una caída importante, sería una zona muy inteligente para poder empezar a tomar ganancias y también a considerar caídas más fuertes. Mientras tanto, considerar ahorita una caída fuerte, considerar una caída fuerte en estos momentos, yo la descartaría de manera total. Por lo tanto, tendremos una semana muy interesante debido a los datos y debido también a la volatilidad que se puede generar. Si te gustó lo que has visto el día de hoy, no olvides dejar tu like y también de suscribirte al canal para que no te pierdas los análisis semanales que publicamos todas las semanas. Si te interesa operar cualquiera de los activos que hemos analizado el día de hoy y que también hemos proyectado, no olvides que abajo en la descripción te dejo el link para que te puedas registrar y también para que puedas operar junto a nosotros. De mi parte y de Xchief te doy las gracias, te deseo una semana exitosa de trading y te veo en una siguiente oportunidad. Hasta luego.